Bendecida tarde, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor en esta tarde. Y pues nuestro pasaje se encuentra en Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12, versículo 14 dice así: Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pasos prudentes. El predicador, hermanos, aquí en Eclesiastés nos presenta una cantidad increíble de contrastes en la vida, de las cosas productivas, de las cosas que tienen sentido, así como de las cosas que no vale la pena tener algún esfuerzo. Sin embargo, es interesante porque la decisión a final de cuentas es nuestra, pero Dios en su palabra nos está poniendo en claro y de frente, hermanos, que debemos ser sabios y caminar con prudencia. El temor a Dios es clave para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de temor a Dios, no es miedo a Dios, recordemos. Pero este versículo es la médula para explicar precisamente nuestra conducta prudente y sabia ante Dios. Así que lo que hace, hermanos, el escritor es brindarnos una reflexión para que nosotros tomemos conciencia de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que pasa? El mundo hoy en día tiene mucho el mensaje del yo, ¿verdad? Vive para ti, la vida es una, disfrútala al máximo, que no te digan lo que tienes que hacer, vive como crees, sé libre, haz lo que quieras, ama a quien quieras, como tú quieras. Cuidado, porque eso no es una genuina libertad, eso es un engaño que termina atrapando. Cuando nosotros encontramos realmente que la vida no está teniendo un objetivo y no está teniendo un sentido, podemos reflexionar y lo más probable es que ya estemos atrapados en alguna de estas mentiras. Y lo interesante aquí, hermanos, es que no se trata de actuar o vivir con el miedo de enfrentarnos a Dios algún día, sino con la certeza de que un día veremos a Dios y podremos acercarnos a Él y Él nos escuchará de frente y entonces simplemente decirle, hablarle con seguridad y serenidad: he creído en ti, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de mis pecados. He creído en ti y he decidido vivir mi vida para ti. ¿Se da cuenta la diferencia? No es alentar el destrampe de la gente, de las emociones, de los placeres y de los deleites temporales y engañosos, sino de tener sentido en una íntegra confianza y comunión con Dios. Entonces, este es un consejo interesante. Dios traerá toda obra a juicio. Estemos conscientes que un día Dios nos va a llamar a cuentas. Y alguien pregunta, ¿no? Mucha gente dice: ¿y por qué tiene que hacerlo? No puede, es mi vida, yo elijo lo que quiero, yo decido en mi cuerpo y yo hago. Es que sí puede, por eso es Dios. Él nos hizo, Él creó el universo, Él mandó que el sol estuviera encendido, Él nos dejó respirar hoy. Sí puede, Él es el creador. Todo lo demás es creación y nosotros estamos sujetos a su voluntad. Pero recordemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pablo así lo describe. Así que cuando nosotros tenemos que decidir y actuar, hermanos, tenemos que pensar dos veces. Y no solo actuando, hermanos, con miedo. Nuevamente insisto, no se trata de tener miedo, sino de tener conciencia, tener cautela, tener prudencia. Dios no está peleado con que nosotros digamos: quiero vivir mi vida al máximo. No, cuidado, porque si ese proyecto nos aleja de Dios y es destructivo, que por lo regular sí es, nos advierte el Señor: camina, reflexiona, piensa. ¿Cuál es el verdadero sentido de tu existir? Y si nada más es pasarte un placer temporal porque la vida es corta, así que lo voy a arruinar con esto, creo que estamos perdiendo el tiempo. Pero si el Señor nos está diciendo aquí: yo voy a llamarte a cuentas, tenemos que pensar en dos cosas. Dios nos está permitiendo decidir y segundo, Dios nos está concediendo mirarle y escucharle. Así que pensemos dos veces nuestra conducta. Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero tengamos criterio y seamos sabios. Somos creación, dependemos del Creador. Y tenemos, hermanos, al único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, con un gran corazón, entregando a su Hijo por amor a nosotros. Así que pensemos dos veces. Demos pasos prudentes. La vida es preciosa, sí. La vida es maravillosa, sí. Y con Cristo en nuestro corazón es bienaventurada. Así que no caminemos dando pasos en falsos. Que Dios le bendiga.